¿Qué tal, queridos amigos? A través de los sexenios vamos conociendo la verdadera calidad de los gobernantes. Echeverría decía, ya cuando era expresidente, que para medir a los hombres que ejercían el poder omnímodo absoluto de la presidencia, era necesario conocerlos en su ejercicio. Que antes de llegar a la presidencia eran otros muy distintos a los que resultaban ser cuando ya estaban al frente del poder. Esto es bastante serio porque se ha dado repetidamente en la historia de nuestro país. Fíjense, vamos a irnos un poquito atrás. Con Calderón, Genaro García Luna fue un verdadero pillastre. Se sabía de sus corruptelas, se sabía de la manera en que estaba manejando la seguridad pública, a grado tal de que privatizó algunas cárceles y se las concesionó cárceles. Yo no puedo entender esto, pero así es. Se las concesionó a empresarios de la talla de Carlos Slim y de los hermanos Gerard Rivero, Jerónimo e Hipólito, hermanos de Ana Claudia Gerard Rivero, que es la esposa actual del expresidente Carlos Salinas de Gortari, el gran duende de Dublín, el gnomo de Dublín. A estos personajes les concesionó el señor García Luna, aparte de lo que él recibía, las cárceles privatizadas. ¿Y saben ustedes de qué estamos hablando? De una utilidad neta de más de 1,000 millones de pesos al año por cada cárcel concesionada. Esto es algo que rebasa el entendimiento de los mexicanos. Pues bien, a sabiendas de ello, Calderón nunca actuó contra García Luna. Al contrario, lo fue llenando de privilegios, defendiéndolo descaradamente. Luego vendría el terrible, el depauperador gobierno de Enrique Peña Nieto. Y les voy a citar solamente un caso para no ahondar en todos los secretarios de Estado de ese régimen que verdaderamente fue nefasto. ¿Se acuerdan ustedes del rey del socavón? Bueno, pues ya murió. Genaro, y se llamaba Genaro Ruiz Esparza, Gerardo Ruiz Esparza. Pues este hombre era el rey de los socavones. Todas las construcciones de su gobierno, del gobierno de Peña, presentaban alteraciones brutales. En Cuernavaca, una familia, un padre, un hijo, se fueron a un socavón y se mataron. Luego lo repararon con una manita de gato, pero las cosas no quedaron bien. Y empezaron a repetirse los socavones por toda la República sobre obras que supuestamente habían costado una millonada y que lamentablemente, no servían ni eran tan bien construidas como era de esperarse por la derrama económica hecha. Ruiz Esparza ya no puede dar la cara. Genaro García Luna está detenido en los Estados Unidos. Y vaya que si se están tardando en extraditarlo. Comparemos con lo que se tardaron en mandar a México, que no extraditado porque no tenía orden de aprehensión en nuestro país, al general Salvador Cienfuegos, Cepeda. Y veremos que también hay privilegios en esto de las extradiciones. Depende mucho de la voluntad de los presidentes de ambos países. Es una vergüenza, pero así es. Pues bien, ahora, en este sexenio de la Cuarta Transformación, en donde dicen que se combate todos los días a la corrupción, pero salen cada vez más
detalles acerca de cómo el nepotismo ha triunfado sobre cualquier ideal de combatir la corrupción, de cómo se ha protegido a personajes siniestros del régimen actual con terrible pasado dentro de aquel PRI que era, según decía Vargas Llosa, la dictadura casi perfecta, y luego se convirtió en la dictadura más atroz, más vergonzosa, con apariencias de libertad en nuestro país, pero con los órganos del poder completamente supeditados al crimen organizado. Pues bien, ahora tenemos el caso de la Comisión Federal de Electricidad, encabezada por su titular, el siniestro Manuel Bartlett Díaz. Yo no creo que pueda encontrar el señor López Obrador alguna persona que lo defienda libremente y honestamente. Lo defenderían quizá por temor o por algún compromiso que tengan con él, pero no hay manera de defender a este personaje de cuanto ha hecho durante su larguísima carrera dentro del sector público, sin ser jamás indagado, sin ser jamás investigado. Pues bien, lo colocan en la Comisión Federal de Electricidad porque, según dijo el señor López Obrador, era una especie de sabio en manera energética y además consejero en todo lo que se hacía con relación a nuestro petróleo, que sigue a un precio bajo, entre 42 y 46 dólares por barril. Y el señor Bartlett empezó a aconsejar al señor López Obrador acerca de la política energética. Y esto lo redimió de todos sus pecados brutales contra la democracia, contra la libertad de expresión, de sus asesinatos, de sus crímenes por él ordenados, y ahí tengo testimonios claros de que era el director de la Policía Federal, el señor José Antonio Zorrilla Pérez, que me hizo declaraciones muy interesantes cuando lo fui a visitar a la cárcel de Santa Marta, Catitla. Y ahí me reveló todas las cosas truculentas que Bartlett había hecho, que él era simplemente alguien que en su declaración ministerial sobre el crimen de Manuel Buendía, el periodista de Excelsior, había dicho que su proceder se debía exclusivamente a órdenes de Manuel Bartlett, y ni con esto se procedió en su contra. Pero ahora tenemos otra clase de crimen. Ha devastado a la Comisión Federal de Electricidad. Primero, abrió las presas en Tabasco cuando había inundaciones por todo el estado, con tal de proteger a la famosa refinería de Dos Bocas y inundar otras zonas del estado para ver si por ahí se iba el agua. Con ello, además, castigó a los deudores tabasqueños, a los que debían, a los municipios que debían dinero a la Comisión Federal de Electricidad, porque no tenían disponibilidades, dada la tragedia que estamos viviendo por la pandemia y por la mala administración de la misma. Y ahora empiezan a darse apagones en todo el país, ya no digamos la mitad del país, casi prácticamente en todo el país. Miren ustedes. Primero fue el norte. Tanto anteayer como ayer hubo apagones muy serios. Luego empezaron los apagones en el centro del país, en entidades cercanas a la Ciudad de México, como el Estado de México, como Hidalgo, como Morelos, como Puebla. Y claro, todo esto es en prejuicio de las pocas empresas que están trabajando con motivo de la pandemia. Y claro, además, se han puesto en riesgo a los enfermos que necesitan un respirador para poder superar la pandemia del coronavirus. Y a los enfermos de cualquier tipo, que necesitan, obviamente,
la electricidad como el bien más importante. Pero así como se ha inyectado a niños con cáncer, con agua, así, por falta de luz, se está condenando a muerte a muchos enfermos y se está condenando a las empresas a su catástrofe absoluta. Y por supuesto, el responsable no es el vórtice invernal que viene del noreste de los Estados Unidos, porque esos vórtices invernales han ocurrido siempre y nunca se había dado el caso de apagones tan tremendos, tan grandes, con tantos afectados en la República Mexicana, como consecuencia sobre todo de el desequilibrio en la Comisión Federal de Electricidad, como muestra del desamparo de los mexicanos ante la ineptitud y la negligencia de quienes nos dirigen. ¿Bastaría esto para que el señor Bartlett fuera puesto de patitas en la calle y no siguiera siendo miembro del gabinete ampliado del señor López Obrador? Pero al parecer el señor López Obrador es igual que sus predecesores, igual que Peña Nieto, que defendía a Ruiz Esparza, igual que Calderón, que defendió hasta la ignominia a García Luna, igual que todos los expresidentes que han tenido a bien proteger a sus mayores cómplices o a aquellos a los que les deben mucho. Yo sigo preguntando, ¿qué es lo que López Obrador le debe al señor Manuel Bartlett Díaz, exgobernador de Puebla por el PRI, exsecretario de Gobernación por el PRI, consumador de uno de los fraudes electorales más escandalosos de nuestra era, el de 1988, el hombre que mandó asesinar a varios periodistas importantes durante la negra, oscura noche de Miguel de la Madrid como presidente? A este sujeto rescatado del priismo más putrefacto para hacerlo izquierdista de la noche a la mañana, como en la leyenda del enano de Uxmal, que en una noche construyó el castillo. Pues igual, este hombre en una noche se convirtió en izquierdista y miembro del Partido del Trabajo para ponerse de rodillas ante López Obrador. Y López Obrador lo sigue bendiciendo como si fuera el Mesías que ha vuelto a resurgir, el Mesías de Macuspana, para que nadie toque la figura de este prócer infeliz del sistema político mexicano. Lo siento, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.